Buenos días. Sí, se escucha, ¿verdad? Para continuar. Ok, gracias. Muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de cultura escolar. Es un tema que ya lo hemos estado trabajando durante estas semanas. Sin embargo, es importante saber de dónde devela nuestro origen de nuestras prácticas actuales, ¿no? Por eso es importante conocer esta información. Entre cultura y escuela hay una íntima relación. La cultura escolar es educativa, en el sentido de que cala en la personalidad de los estudiantes y en realidad de toda la comunidad educativa. Por otro lado, cada miembro de la comunidad contribuye con su sello a generar esa cultura. ¿De qué forma lo hace? Tiene diversas formas, ya que esto va a depender estrechamente de las personas que constituyen la comunidad educativa, pero también de la sociedad en la que se encuentra la institución. Eso significa que la cultura escolar de cada uno de los lugares en los que estemos, según la provincia, el distrito, la región, van a ser distintas, porque cada uno tiene una forma peculiar, valores, actitudes distintas a las que hay, ¿no? Inclusive en región. Entonces, la cultura escolar vendría a ser un conjunto de normas, valores, creencias, rituales y ceremonias, símbolos, historias que compone la personalidad de la escuela, no de la persona, sino de la escuela. Se dice que la cultura escolar es educativa porque esto, como decía, va a repercutir en la personalidad que hay dentro de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Y eso va a generar que se haga un sello personal por institución. Significa que la institución A y la institución B y la institución C, que están en un solo distrito, no van a tener las mismas características. Siempre van a tener diversas culturas escolares que hacen que cada uno sea individual. Sin esta pretensión de exhaustividad, algunos de los componentes que la integran tienen que ver con sus normas, con sus mitos, con sus ritos, con su lenguaje, con sus producciones, con sus valores, ¿no? Porque una comunidad, de repente uno valora más la honestidad o la puntualidad y en otra institución de repente valoran más la responsabilidad, el respeto, ¿no? Que deberían en realidad ser todos los valores, pero sabemos que en cada institución siempre hay un valor o valores que puedan resaltar más que en otras instituciones. Por ejemplo, las instituciones que son religiosas, los valores que ellos cultivan, pues obviamente son diferentes a las de otra institución, ¿no? Que probablemente no sea católica, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo vemos en nuestra realidad. Por ejemplo, las instituciones que son con convenio y las asociaciones que no tienen convenios, solamente hablando de la educación estatal, no estamos hablando de los colegios particulares que también tienen otro tipo de cultura, ¿no? Entonces, ahí también vemos grandes diferencias de cultura escolar que se van generando dentro de cada uno de las instituciones. Por ello, las normas culturales que apuntan el éxito en la mejora de la escuela se van a centrar en lo siguiente. Primero, que deben de haber objetivos comunes, que todos debemos saber hacia dónde vamos. Luego, la responsabilidad del éxito. Hay que conseguirlo. Si todos juntos nos proponemos, pues lo lograremos. Por eso, trabajando juntos en esto, tiene que haber una mejora continua, donde todos podamos hacerlo lo mejor que podamos. El aprendizaje que se prolonga para toda la vida es el aprendizaje que es para todos, que es lo que buscamos, ¿no? Dentro de nuestro desempeño. Correr riesgos, aprendemos a poner en práctica algo nuevo. Si en una institución tenían ya una costumbre por más de 10 años y se dialoga y se pone de acuerdo en hacer algo diferente y que esto cambie, pues eso va a hacer correr riesgos, pero con riesgos para bien, ¿no? Para lograr otras metas, otras mejoras en nuestra institución. Siempre debe de haber apoyo, ya que hay alguien ahí siempre para ayudar. Se supone que todos los de la comunidad educativa, entre directivos, docentes, padres y estudiantes.
y obviamente siempre el respeto mutuo, que es algo que tenemos que siempre que ofrecer. La franqueza, podamos discutir nuestras diferencias de manera asertiva. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestras opiniones, respetando las de los demás, pero siempre tratar de llegar a un mutuo acuerdo a pesar de tener diferencias, ¿no? Otro es la celebración, obviamente con un buen humor, pues, darle siempre esa pizca de humor a las cosas para que en el momento de que podamos tener de repente diferencias, pues no se sientan las personas de repente rechazadas, ¿no? Sino siempre tratando de ver el lado bueno en las actividades o acciones o en reuniones que podamos tener con la institución. Entonces, para resaltar este punto, en las instituciones educativas, si nosotros queremos cambiar nuestra cultura escolar o darle un cambio a este enfoque de cómo nuestra institución puede cambiar, sería importante que todos tengamos en cuenta estas normas culturales, ¿no? Que nos van a poder permitir lograr un éxito en nuestras instituciones, ¿no? Teniendo objetivos comunes, siendo responsables, trabajando juntos, buscando la mejora continua, corriendo riesgos para nuevas metas, apoyándonos, respetándonos, siendo francos y obviamente celebrando, ¿no? Aquí también podríamos de repente agregar lo que ya se ha perdido en muchas instituciones es el tiempo de que uno debe compartir con los colegas, con las familias, que es, por ejemplo, los paseos que le llamamos antes, pero que ahora ya no se le podía porque el ministerio no suspendió ese tipo de actividades, siempre y cuando no tengan un objetivo, ¿no? Que no estén dentro de una sesión de aprendizaje. Entonces, ese tipo de actividades que teníamos antes, hace muchos años, y que se ha ido perdiendo, sería también dentro de las normas culturales como objetivo para poder lograr cambios en nuestra institución y en nuestra cultura escolar. Ay, creo que se me pasó. A ver, bien, un ratito. Creo que se me pasó. Ya. Eh, sí. Vamos a observar entonces un videíto para poder ya sintetizar lo que es una cultura escolar. ¿Sí? Un momentito, por favor. Cuando pensamos en escuelas, lo primero que pensamos en la escuela siempre es en el aula y en el edificio, en el patio, en el edificio escolar, en la verja, en la entrada al cole. Pero lo que realmente es una escuela es la cultura escolar. Y la cultura escolar es las creencias, las acciones, los pensamientos, los hábitos que comparten los docentes, los estudiantes y las familias cuando participan de esa cultura escolar del centro educativo. Por lo tanto, la escuela realmente no es el edificio escolar. Lo que es la escuela es la cultura escolar que comparten los niños y el profesorado. Y esa cultura escolar son las creencias, los valores, lo que hago cuando entro por la mañana, cómo llego al buenos días, cómo me despido, evidentemente qué metodología, qué pienso que es el aprendizaje, qué pienso que es la evaluación, cómo voy a buscar calificar a mis estudiantes para entender cómo están aprendiendo, cómo voy a hacer el cambio de clases, qué entendemos que tiene que ocurrir en el patio, qué entendemos que tiene que pasar en los pasillos, cómo entendemos que es una convivencia sana y empática en los pasillos y en el aula. Toda esa serie de elementos, las prácticas, lo que pensamos, lo que sentimos, es lo que termina por construir la cultura escolar y lo que realmente son los ladrillos y lo que entendemos que es una escuela y diferencia a la escuela y al proyecto educativo. Ujú, gracias. Muy bien. Entonces, queda claro ahora que es una cultura escolar, ¿sí? ¿Está claro? Habla unos mensajitos, por favor. Ajá, muy bien. Entonces, la conceptualización que tenemos y que hemos dado en este instante, nos amplía un poco más ya la idea de que es una cultura escolar, ¿no?
Entonces ahora vamos a ver entonces cómo sería una cultura inclusiva, ¿ya? Según Bott y Aiscon en el 2002, existe una relación sistémica entre las culturas, las políticas y las prácticas de la escuela. Esto pues nos permite abordar dichas dimensiones de forma integrada, simultánea y coherente a la hora de poner en marcha un proceso de cambio hacia una mayor inclusión. Entonces, si nosotros conocemos, trabajamos ya en educación básica regular, una adecuada eh, construcción de esta cultura escolar, pues entonces el cambio hacia una mayor inclusión para nuestras instituciones va a ser más sencillo, que es lo que se está buscando, ¿no? La cultura inclusiva se desarrolla como una herramienta y proceso para ayudar a los educadores, que nos va a permitir evaluar normas, prácticas culturales a través de los valores y principios que se promueven en la educación, incluyendo las que son como esencial, las que permitan mejorar la calidad de la educación. Entonces, en una cultura inclusiva, nosotros ya no vamos a trabajar de manera social general, sino ya lo vamos a hacer de manera individualizada, ¿no? Que es lo que se busca actualmente para poder mejorar la calidad de la educación. Esa es la esencia de una cultura inclusiva. ¿Y cómo tenemos nosotros una cultura inclusiva? ¿Qué debemos de incluir? Eso de incluir la palabra va a consistir en que nosotros tenemos que crear un entorno en el que todas las personas, todos los niños, todos los padres, todas las personas que trabajamos en la institución, nos podamos sentir cómodos participando y poder obviamente lograr éxitos, ¿no? En lo que nos proponemos. Ya que incluir es importante porque crea un sentido de pertenencia. Ya los niños no se van a sentir excluidos, sino se van a sentir que son parte de esa institución. Tenemos que ser conscientes de nuestros prejuicios y suposiciones para evitar que se sientan excluidos. Ser pacientes y comprensivos y siempre usar un lenguaje inclusivo. Entonces, si nosotros vemos que la inclusividad nos va a dar un sentido de pertenencia, donde todos nos vamos a sentir cómodos, pues entonces va a ser más sencillo que la cultura inclusiva no sea ya de manera como hace muchos años, ¿no? Sino que todos nos sentimos parte de una institución como igual, cada uno con sus diferencias, pero no somos igual que los demás, ¿no? En un mismo centro escolar van a coexistir diferentes formas de ver y actuar, pero no es posible hablar de una sola cultura escolar, ¿no? Sino de varias subculturas. Inclusive dentro de una institución, el salón A, el salón B, el salón C, o el primer grado, el segundo grado, o el inicial arquitecto, o el inicial de 3, de 4, 5 años, no vamos a tener la misma cultura escolar. También vamos a tener subculturas porque también va a depender de la persona que la lleva a cargo. ¿Significa de quién? Del docente. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta al momento de realizar de poder trabajar o mejorar nuestros proyectos, nuestros trabajos dentro del y dentro de nuestras. Por ello vamos a observar este videito que también nos habla de cómo la cultura escolar inclusiva nos permite pues tener cambios y nos permite poder trabajar ya con nuestros niños en las instituciones. Y ahora sí, el siguiente video, por favor. La cultura escolar, entendida como esas prácticas, ese pensamiento, esas emociones que dibujan cómo nos comportamos y cómo interactuamos en el aula, cómo dibujamos nuestro proyecto educativo, todo lo que pasa en cada momento, ¿no? Desde que entramos por la puerta hasta que salimos del cole, dibuja todas las dimensiones de cambio que han sido hasta ahora en los últimos años las grandes líneas de transformación de la escuela. Cuando hablamos de la introducción de metodologías activas para mejorar el aprendizaje, cuando hablamos de una escuela más inclusiva, cuando hablamos de cambiar las formas de evaluación, cuando hablamos de introducir planes de mejora de la convivencia, que ya llevan muchos años, pero de nuevas estrategias, de modificación del espacio o de estrategias más inclusivas, de diseño universal del aprendizaje. Cuando introducimos estas dimensiones de cambio de la escuela para su mejora, para la mejora
del proyecto vital de los estudiantes, para mejora de sus calificaciones, para mejora de sus competencias. Todas estas dimensiones no se pueden concebir solo desde el ámbito de lo cognitivo, no se pueden concebir desde la idea de que asistiendo a una formación, asistiendo a un evento pasivo, va a terminar por cambiar la rutina, el pensamiento, los hábitos, las emociones y la forma de interactuar del docente. Porque el docente, igual que los estudiantes, igual que las personas, en su propio proceso de aprendizaje no solo introduce técnicas nuevas para relacionarse con los estudiantes, sino que lo que piensa sobre los estudiantes, lo que piensa sobre cómo aprendemos, lo que siente acerca de entrar al aula y todas sus creencias acerca de qué significa aprender mejor, cómo sé que están aprendiendo, sé que puedo medir el aprendizaje con un examen o con un portafolio. Esas creencias acerca de aprendemos y cómo se mide el aprendizaje, esas creencias acaban por determinar también la práctica. Si no cuidamos un proceso consciente de práctica reflexiva en el que reflexionemos de manera consciente, hagamos de manera cada vez más centrado en la práctica y reflexionando acerca de su propio proceso, no seremos capaces de cambiar creencias y emociones en esas dimensiones. Entonces, para buscar una escuela más inclusiva, para introducir el trabajo cooperativo o para hacer una evaluación más auténtica, necesitamos aprender la técnica, pero necesitamos también saber cuál es la línea de base y la cultura escolar que comparte un equipo de profesores. Necesitamos saber qué piensan acerca de la evaluación, cómo sienten acerca de la evaluación y no solo qué saben hacer ya en evaluación y qué están haciendo, sino qué emociones les despierta y qué creencias tienen. Porque así, cambiando la práctica de una manera consciente, podremos hacer que impacte en cómo entra el docente al aula, cómo entramos nosotros al aula y cómo construimos una nueva comunidad, un nuevo sustrato de lo que pensamos acerca de la inclusión, de la relación con las familias, de la convivencia y cómo todo esto va dibujando otra forma de ser comunidad y acaba por impregnar la vida de los estudiantes. Bien, buenos días a los que me ingresan. Bien, entonces, ahora que hemos observado el video de la cultura inclusiva, estamos observando una diferencia. ¿Cuál sería para ustedes? Ahí la persona que nos expone nos habla muy claramente de que cuando nosotros trabajamos en las aulas, no solamente debemos de ver la parte cognitiva, lo que el niño aprende, sino también tenemos que ver algo que es muy importante, ¿no? Cómo se siente, las emociones. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en el momento que nosotros trabajemos con los chicos. Que eso es lo que hace que nos haga que nuestra cultura mejore y cambie en todas las instituciones. Bueno, como decía, ¿no? En las subculturas, nuestras aulas, y en las instituciones ya hablamos de la cultura general, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tema de cultura escolar y cultura inclusiva quedó clarito para poder continuar con el siguiente tema. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la intervención en los trastornos del lenguaje. Ya hemos estado viendo ya en las clases anteriores en qué prueba podemos evaluar. Sin embargo, es importante resaltar la cantidad de porcentaje que se encuentra dentro de las patologías, ¿no? Se dice que en la infancia los padres se preocupan mucho por este tipo se ha aumentado, como les decía yo en la primera clase, recuerdo, que las patologías en el lenguaje ya habla aumentado por el tema de la pandemia. Entonces, ahorita en las instituciones estamos encontrando niños de inicial hasta inclusive primer y segundo y tercer grado de primaria con un alto índice de problemas de lenguaje, ¿no? Que hace pues que nos traiga pues muchos problemas, ¿no? Entre ellos pues se altera la capacidad de comunicación del niño con sus pares y obviamente con sus padres también, ¿no? Entonces, en la etapa escolar, un trastorno del lenguaje y el habla puede asociarse a dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Eso significa
que si tu niño de primero, segundo, tercero no logra aún, a pesar de la edad, a leer y a escribir, tenemos que descartar un problema de lenguaje. Ahí es donde nosotras tenemos que tener mucho, mucho ojo al momento de trabajar con ellos, porque tenemos que hacer un buen diagnóstico y derivar inmediatamente al niño o trabajar. Obviamente también eso va a traer pues problemas en la esfera conductual y emocional, porque un niño que no logra hablar bien se avergüenza, ¿cierto? Entonces ellos también por ello se les hace una terapia. En términos generales, estos trastornos pueden presentarse de manera crónica, sin un diagnóstico, ¿no? Pero si nosotros lo diagnosticamos, tienen un tratamiento adecuado, pues los niños van a mejorar. Se dice que hay más o menos en este año 2024, del 2023 al 2024, de un 40 a un 60% de casos. Es por eso que tenemos que hacer un buen diagnóstico para poder eh, ayudar al estudiante, ¿no? ¿Cómo detectamos una dislalia? Ya hemos visto nosotros una prueba, en la prueba de MECAR en la clase anterior, en la que ustedes pues pueden hacer una muy buena evaluación. Sin embargo, no es la única, hay varios tipos de evaluaciones, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, si revisamos sus órganos bucofonatorios, como es los labios, la nariz, la lengua, los dientes, el paladar y la mano. Ahí también nosotros nos podemos dar cuenta que un niño puede tener un problema de dislalia. Otro también es practicarle ejercicios de respiración, ¿no? Que tengan que ver con los órganos bucofonatorios y también sus prácticas como mover la lengua a distinta velocidad, doblar el labio inferior, inflar los carrillos, como les enseñé en el video también anterior, ¿no? Entonces, si el niño no logra hacer esos tipos de ejercicios prácticos, ya también vemos pues que eso le va a llevar pues a no poder pronunciar adecuadamente algunos fonemas. Tenemos también que evaluar los ejercicios relacionados con la respiración, ¿no? Si vemos que su respiración es muy rápida, ¿no? Entonces, tanto en la inspiración y en la expiración, no controla el soplo. De ustedes nomás, cuando le dan una vela y el niño no sopla, o en todo caso lo hace con mucha saliva y no solamente es aire, ahí también ustedes se van a dar cuenta pues que hay una dificultad. Y eso sí ya es una dificultad. Eso es va a tener ahí dificultades para poder pronunciar con él. Y otro pues es la capacidad de poder retener el aire en los pulmones. Lo otro es analizar la discriminación auditiva, ¿no? Que implica evaluar la capacidad de percibir distintos estímulos auditivos y diferencias y semejanzas entre ellos. En el cuaderno de lenguaje que hemos estado trabajando, ustedes se han dado cuenta que la primera parte es trabajar todo lo que es discriminación, justamente porque a veces el niño no percibe, ¿no? Entonces, en inicial, por ejemplo, este desempeño es donde ustedes mucho lo trabajan, ¿no? Inicial de 3, 4, 5, inclusive en las cunas trabajan mucho, se debe trabajar con mucho énfasis en lo que es la discriminación auditiva de sonido, ya que esto le va a permitir al estudiante poder hacer la diferencia, ¿no? De los fonemas cuando llegue ya a primaria. Suele utilizarse, por ejemplo, ¿no? Que el niño diferencie el sonido entre mota y bota. ¿Por qué? Porque si no hace una buena discriminación auditiva, el niño piensa que suena lo mismo. Sin embargo, si le trabajamos, ya no lo va a poder confundir, ¿no? Por ejemplo, pata con pata, saco con saco. Entonces, si ellos no trabajan la discriminación, para ellos va a ser difícil poder diferenciarlo, ya que ahí lo básico es la discriminación auditiva. Entonces, eso es muy importante para evitar pues que se den pues este tipo de, o se den dislalias en los estudiantes pequeños hasta grandes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde la escuela? Tenemos que ejecutar tareas de prevención y estimulación del lenguaje oral y escrito a través de programas de estimulación. En este caso, pues nosotros podemos trabajar, como les decía, el cuaderno de estimulación desde los 3, 4 y 5 años, ¿no? Ya que hay muchos casos de dislalia que siempre se van a detectar en el aula. Por eso el papel de nosotros como maestros va a tener que ser primero detenerlo de manera precoz, desde inicial, no esperar que el niño vaya hasta primaria para poder recién decir que tiene una dislalia, no. En inicial ya el docente se da cuenta cuando el niño, yo les enseñé
sí, en la cuarta clase, les enseñé un cuadro donde estaban las edades de los fonemas en los que los niños deben de pronunciar según su edad. Entonces, si ustedes revisan ese cuadro, ahí hay para 3, para 4 y para 5. Si dentro de los de 3 años esos fonemas él no logra, entonces ya ustedes pueden ya ir viendo que hay pues niños que ya tienen su dislexia, ¿no? Entonces ya, ¿a qué hacemos la intervención? ¿A través de qué? A través de del cuaderno de estimulación, que nos va a poder permitir pues que el niño no aumente más fonemas. Lo siguiente son las evaluaciones logopédicas, lo que nos va a permitir detectar a los niños que en mayor o menor grado tengan estos problemas. En las evaluaciones estamos hablando con el test de Melgar que les di la clase anterior y ese nos va a poder pues permitir detectar en qué fonemas el niño necesita y en qué fonemas los niños pues ya lo han logrado, ¿no? Según la edad que ellos tengan. En el caso que nosotros detectemos y probablemente en las aulas ya veamos que es un problema mayor, tenemos que pues igual, ¿no? Así sea mayor o leve, igual debemos informar a los papás de manera individual. Y si ya vemos que es un caso que no están, por ejemplo, las disfemias, ya no vamos a poder trabajar porque ya tenemos que descartar si de repente no solamente es un problema en el lenguaje, sino también un problema emocional. Entonces ahí ustedes van a tener que derivar a un tratamiento con un psicólogo. Cuando hablamos de disfemia, hablamos de los niños que tartamudean. Entonces ahí hay que hacer primero un buen diagnóstico para descartar si solamente es lenguaje o también tiene que ver con o también tiene que ver con la respiración o en todo caso ya es un tratamiento ya psicológico. Niños que, por ejemplo, a los 3 4 hablan regularmente, podemos decir, sin embargo, a los 5 años tuvo de repente un accidente o en casa tuvo problemas con mamá, con papá y empieza a tartamudear. O sea, hay un cambio, entonces ustedes ahí también pueden descartar pues de que no solamente es lenguaje, sino ya tiene que ver ya con un problema más emocional, familiar, que ya el psicólogo tendrá pues que hacer su propia evaluación y detectar pues dónde se inició y cómo puede trabajar, porque el tratamiento de emocional ya no solamente sería el lenguaje, sino ya tendría ya que llevarse ya pues otro tipo de intervención, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean ese cambio, un niño, por decir, lo tengan a los 5 y luego lo ven al primer grado, por decir, ¿no? Pero en 5 estaba bien, el niño hablaba, tenía sus dificultades para pronunciar, pero hablaba bien. Sin embargo, ya en primer grado, por un tema individual o un tema familiar, empieza a tartamudear o se empieza a quedar, a trabar en las palabras, entonces ya ustedes tienen que ya derivar, ¿no? Para que ya tenga ya un buen tratamiento con la persona especializada. Cuando sea necesario, ustedes van a llevar a cabo un tratamiento o intervención con sus niños. Esto puede, de preferencia, incluir sesiones que sean individualizadas, tanto dentro del aula como fuera del aula. Hay actividades en las que ustedes pueden trabajar con los niños de su salón, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios de respiración. Fácilmente ustedes pueden trabajar con todos los niños, así tengan o no tengan problemas de lenguaje, les va a permitir ayudar que estén un poco más relajados, porque a veces los niños vienen tensos de casa, los levantan temprano, los prácticamente o duermen tarde, los levantan temprano, el niño viene cansado, viene fastidiado. Entonces, así no tengan problemas de lenguaje. Hay niños que tienen problemas emocionales, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan la técnica de respiración que les di en el video anterior, 3 formas de cómo trabajarlo echado, sentado, eso les va a ayudar a ustedes a que los chicos se relajen un poco, no relajen el músculo, porque cuando uno está triste o enojado, el músculo se tensa, ¿no? Nosotros mismos como adultos también. Entonces, si el músculo está tenso, eso no permite también que tú puedas trabajar tranquilo. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tus ejercicios de respiración. Entonces, se relajan ustedes, se relajan los chicos y pues van a poder tener mejores resultados en ese día, ¿no? Y si ustedes trabajan todos los días sus ejercicios de respiración al iniciar la mañana como algo
rutinario como lo que hacen al iniciar sus sesiones, pues eso les va a ustedes a favorecer a un buen trabajo, ¿no? Con sus chicos. Y van a pues también tener en cuenta de que luego de que ustedes derivan a sus niños, pues hay que hacer un seguimiento, ¿no? De cómo está mejorando o avanzando según el diagnóstico que tenga. Ahora, aquí les voy a dar algunas recomendaciones de intervención. Una es los ejercicios de discriminación auditiva. El objetivo de la discriminación auditiva, como ya les había indicado, ¿no? Es a que puedan diferenciar sonidos familiares, los que pueden ser a través de grabaciones y se le pide que intenten adivinar de qué sonido se trata. Entonces en internet ustedes van a encontrar en YouTube, ponen discriminación auditiva y ahí van a encontrar sonidos de viento, de tormenta, de pájaro, de campana. Esta actividad, por ejemplo, en el aula inicial es muy interesante. ¿Ya? A veces yo sé que muchos de ustedes quizás tengan televisores, entonces con el celular pueden colocar este tipo de sonidos, solamente sonidos, no imagen. Y ustedes le dicen, ¿de qué está sonando? Le dicen a los chicos. Entonces ellos tienen que adivinar. Ahí ustedes ya estarían trabajando la parte de discriminación auditiva, ¿no? Y en general, hagan todos los sonidos que encuentren, ¿no? Que son más de 100, creo. Entonces, esto ya desde ahí ustedes están permitiendo, uno, discriminar y otro que están incrementando vocabulario en los chicos, ¿no? Entonces, eso les va a permitir que haya un menor índice de trastornos del habla y lenguaje. Entonces, ahí, por ejemplo, les recomiendo, ¿no? Por ejemplo, la del viento, la de la tormenta, la de los pájaros, las campanas, instrumentos musicales que son diversos instrumentos musicales. Entonces, ahí tienen de animales, sonidos de animales. ¿Qué sonido es? ¿De qué animal es? ¿No? Entonces, el niño va a poder trabajar muy bien la discriminación auditiva, que es básico para poder nosotros prevenir problemas de lenguaje. Entonces, esto es básico. Yo sé que ustedes lo trabajan, quizás algunos sonidos, pero yo les recomiendo que trabajen más. No solamente se queden con los cuatro, hagan todos los que encuentran en las páginas para trabajar, ya que esto nos va a mejorar, nos va a ayudar a trabajar lo que es la conciencia fondológica. Lo siguiente son los ejercicios de praxias bucofaciales, que nos va a permitir una correcta pronunciación de los fonemas. Esto permite ejercitar y trabajar todos los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas, como son boca, lengua, labios, respiración. Vamos a pedir a los niños que hagan ejercicios de abrir y cerrar la boca, de soplar, que están en el cuaderno de estimulación del lenguaje. Y obviamente los movimientos del niño. Eso es básico. Entonces, cuando ustedes hacen su intervención, tienen que trabajar este tipo de ejercicios. ¿Dónde están? En el cuaderno de lenguaje. Van a hacerlo de manera específica, fonemas con dificultad para articularse en el caso, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer solamente con la M, hay también algunos apraxias que son solamente por fonema. Eso también hay que tener para la intervención que vamos a realizar con los chicos. Ejercicios para aumentar vocabulario. Entonces, aquí en inicial, como les decía, en el de discriminación, ya empezaron con los sonidos. Aquí ya vamos a empezar con el vocabulario. Ya con los sonidos que ustedes tienen, ya ahí ya está el vocabulario. Nada más lo único que vamos a hacer es aumentar el nivel de dificultad. Cuando el niño ya posee un número suficiente de palabras, ahora lo que va a tener que hacer es clasificarlos y colocarlo en categoría. Por ejemplo, ustedes ponen perro, gato, eh, pajarito. ¿Qué otro animalito? A ver, ¿qué mascotas tienen en casa? Ustedes le colocan ahí 4 mascotas y el niño va a tener que clasificar. Entonces, aparte le ponen un león, por ejemplo. Y ustedes dicen, a ver, ¿qué animalitos aquí están dentro de un solo grupo? Entonces los chicos van a juntar al perrito, al gatito, al conejo, por ejemplo. Y al león no lo van a colocar. ¿Por qué? Porque él sería en otra clasificación.
Entonces, ahí ustedes están trabajando vocabulario y también están trabajando clasificación. Y eso le va a permitir al estudiante otorgar una funcionalidad al vocabulario aprendido. Entonces, si ustedes trabajan este ejercicio para aumentar vocabulario, también prevenimos que se den problemas de habla y lenguaje. Entonces, por eso es importante que dentro de sus programaciones en el área de comunicación, ustedes lo puedan agregar y trabajar para poder prevenir problemas de lenguaje y habla, ¿no? Ahora, no solamente podemos clasificar animales, también pueden clasificar objetos. Por ejemplo, colocas lápiz, una crayola, un borrador y usted le dice, ¿y esto qué sería? ¿No? Útiles escolares, muy bien, otra clasificación. Siempre cuando clasifican, traten de colocar un objeto que no esté, ¿no? Entonces, si ustedes colocan lápiz, borrador y regla y después le colocan una manzana, entonces el niño va a decir, no, la manzana no está ahí, ese es de otra clasificación. Entonces los niños están ya separando de la clasificación que corresponde y de la que no. Y eso, realmente resalto, lo que nos permite es aumentar el vocabulario y principalmente prevenir trastornos del habla. Otra de las actividades que ustedes pueden realizar es organizar el campo semántico a través de imágenes o dibujos que se juega a relacionar unos conceptos con estos ejercicios de morfosintaxis y actividades para aprender la organización y estructuración de frases. Dichas intervenciones están basadas en la repetición e imitación de los morfemas y estructuras gramaticales en las que los niños muestran errores. Dichos errores son corregidos hasta que el niño logre la verificación y el aprendizaje. Entonces, aquí ustedes pueden trabajar con sus tarjetas de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, pones ahí la mota con su dibujo mota y su letra que diga mota. Y en el otro lado puedes colocar la bota, ¿no? El dibujo de la bota y abajo la palabra bota. Entonces el niño va a tener que relacionar si los sonidos son iguales o distintos. Estarías trabajando una, la discriminación, pero también estás trabajando la organización del campo semántico y la diferenciación de las palabras entre un objeto y otro, a pesar que aparentemente terminan iguales, pero no son lo mismo, ¿no? Son dos objetos. Entonces aquí vas a tener que trabajar mucho el vocabulario, ya que esto te va a permitir organizar su campo semántico. Cuando intervengamos en las disfemias, que les decía en un primer momento acerca de lo que es la tartamudez, el término es disfemias, pero nosotros lo conocemos como tartamudez, ¿no? Cuando el niño se traba al momento de hablar, habla y repite la palabra al final, o empieza a hablar sílaba por sílaba, ¿no? Cuando son palabras cortas. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que el niño tiene una disfemia y que se da sobre todo en la etapa infantil y también en el nivel primaria, ¿no? Entonces es más idóneo consistir en algunos consejos útiles para los papás. Lo que vamos a evitar intervenciones que puedan agravar el problema. Entonces, si nosotros vemos que el niño tiene un problema emocional, lo primero que tenemos que hacer es derivar, porque ya no vamos a poder solamente trabajar con los ejercicios del lenguaje, del habla y lenguaje, sino si ya, como les decía, si es un problema emocional es mejor derivar. Lo que único que podríamos sí ayudar, lo vamos a ayudar y eso no va a afectar, es la relajación, los ejercicios de relajación, los ejercicios de respiración y de voz, y obviamente procurar que las palabras que él pronuncie, solamente que las repita despacio, nada más. Entonces, como docentes, nuestra intervención que podemos ayudar es solamente estos tres. Luego, cuando ya viene con la parte emocional, ya tiene que estar derivado al psicólogo para que él pueda pues trabajar algunas actividades emocionales, sobre todo con la familia, porque acá se trabaja mucho con la familia, para que el niño pues reciba el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos niños con disfemias, yo les recomiendo que trabajen ejercicios de relajación antes de la clase, respiración y, y, la, y la pronunciación de las palabras de manera lenta. Nada. En el caso de los retrasos del lenguaje,
ya lo hemos trabajado. Ustedes van a trabajar con su cuaderno de estimulación. Lo primero. Primero es el cuaderno de estimulación, que nos va a permitir una estimulación reforzada, poder reestructurar tu lenguaje, poder introducir un sistema alternativo de comunicación, por ejemplo, cuando la comunicación verbal no sea posible, ¿no? Esto se trabaja más en los casos de los niños que han tenido problemas con un accidente, con un ACV, por ejemplo. Ahí se trabaja un sistema alternativo de comunicación, ya que también podemos usar la parte virtual, ¿no? Por ejemplo, hay aparatos electrónicos como, por ejemplo, no sé si han visto ustedes el caso de Pedro Suárez Verde. Entonces, él usaba un sistema alternativo de comunicación que le ayudaba pues a comunicarse con los demás a través de uh, los instrumentos. Ay, el nombre se me fue, pero es en el caso del que ustedes han observado en el caso de él, ¿no? Entonces, como respuesta educativa adecuada a los retrasos leves o simples del lenguaje, lo más eficaz al tratarse de niños de riesgo es diseñar programas preventivos de estimulación lingüística. En este caso, pues nuestro cuaderno de estimulación del lenguaje que ustedes ya lo están trabajando, ¿no? En sus aulas con sus chicos. Esto nos va a permitir producir efectos positivos tanto en el aprendizaje lingüístico como en el aprendizaje del habla, ¿no? Entonces, en la estimulación reforzada, nosotros vamos a presentar estímulos comunicativos y verbales naturales en un contexto facilitador. En la estimulación reforzada se hace cuenta en lo que ustedes trabajan día a día con sus carteleras, con los chicos. Eso es la estimulación reforzada. Y la reestructuración del lenguaje va a modificar aquellos aspectos de la comunicación y del lenguaje a fin de que esto facilite el desarrollo, ¿no? En el caso de la reestructuración, también nuestro cuaderno de estimulación del lenguaje va a ayudar en que algunos sonidos que los niños no conozcan, pues les va a poder permitir poder pronunciarlo adecuadamente, ¿no? El éxito del tratamiento de nuestro trabajo no va a depender no solo de la adecuación del proceso de intervención, sino también de la edad del estudiante y de la posible de lesión y de la precocidad de la intervención. Cuando hablamos de la posible lesión es cuando tenemos que descartar en el caso de que el niño no haya tenido de repente una lesión física, ¿no? Un accidente. Entonces también eso tenemos que descartar. Pero si el niño no ha tenido absolutamente nada, pues entonces también depende de la edad. Como les decía, cada niño tiene un fonema que debe de aprender o debe de tenerlo ya desarrollado según la edad. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en nuestro cuadro de la edad del estudiante. Y la precocidad de la intervención hace referencia a cuántas veces por semana nosotros trabajamos. Si, por ejemplo, ya tenemos un niño en el que queremos hacerle el tratamiento y solo hacemos una vez por semana, pues la intervención, pues los logros que vamos a tener, pues van a ser pues, a largo plazo, ¿no? Porque es una vez por semana. Pero si lo hacemos 3 veces por semana, la intervención va a ser en menor tiempo, ¿no? Todo también dependiendo del fonema sobre todo si son MS, los fonemas más sencillos, pues se logran en menos tiempo, ¿no? Ahora, las dislalias funcionales eh, van a haber dos tipos de estrategias, una intervención indirecta y una intervención directa. La indirecta está dirigida al desarrollo de las habilidades colicuales, discriminación auditiva y respiración, que lo hemos visto en el PPT anterior, las cuales van a permitir un progreso adecuado de los aspectos funcionales que intervienen en el habla, facilitando la articulación del. Entonces, se dice que es indirecta porque si ustedes trabajan todo lo que es la parte de intervención de discriminación, respiración, eh, esto nos va a ayudar a que el estudiante pues facilite una buena articulación, ¿no? Ahora, ¿cuándo se habla que es directa? Cuando ya le enseñamos a los niños la correcta articulación de los fonemas de la lengua, ¿no? Por ejemplo, si tiene problemas para la R, entonces ahí ustedes ya tienen que trabajar eso ya lo vamos a ver en las siguientes clases, vamos a empezar a trabajar ya la intervención directa con cada uno de los fonemas. Por eso quiero terminar
ya en menos de una sesión, pero igual ya vamos a ir avanzando para que ya ustedes vayan trabajando de manera ya directa cada uno de los fonemas. Vamos a trabajar alrededor de 4 o 5 fonemas, porque cada uno tiene una intervención distinta, ¿no? Y vamos a trabajar sobre todo las que más dificultades se presentan, ¿no? Que es la R, por ejemplo, es la que más encontramos en los niños pequeños, entre otras, ¿no? También la S y la M también vamos a encontrar. Así que vamos a hacer la intervención directa, porque cada una de estos fonemas que el niño no logra pronunciar tienen posiciones distintas de la lengua, el paladar y el momento de la respiración. Entonces, si nosotros manejamos esos tres, en el momento de la intervención, el niño lo logra pronunciar rápidamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de intervención directa, porque cuando nosotros le enseñemos al estudiante la correcta articulación de la lengua según el fonema que tiene, pues entonces nosotros vamos a poder ya lograr que el niño pronuncie adecuadamente las palabras, ¿no? Según la evaluación que tengamos. Entonces, esta estrategia nos va a permitir tener un modelo de actuación fonético que puede ser complementado con un modelo de intervención conductual, dependiendo del caso, ¿no? Para las disartrias vamos a seguir recomendaciones clínicas que procederemos de manera similar a la dislalia. Todo acá tiene que ver según la evaluación que nosotros tengamos. Bien, hasta aquí alguna pregunta acerca de las intervenciones que vamos a tener con los chicos. Todo claro, ¿verdad? Ujú, muy bien. Entonces vamos a ver nuestro cuaderno de estimulación. ¿Cómo va el avance de sus cuadernos de estimulación? Ajá, ok, gracias, Kimberly, muy bien, gracias. ¿Cómo va el avance de su cuaderno de estimulación? ¿Sí? Gracias. Yobeli, gracias. A ver, el cuaderno de estimación siempre les voy a dejar yo acá en el PPT, ¿no? Cómo deben de iniciar para que cuando ustedes vean el último video, lo repasen rápidamente si ya está todo completo, ¿no? La primera parte que es identidad, la segunda parte que es respiración y soplo, que lo hemos visto en las partes de intervención que tenemos que tener con los chicos. Vamos a ver lo que son los sonidos puros, que vienen a ser las vocales, A, I, O, U, las psicovocales. Luego las praxias faciales, ¿no? Que tenemos varias que están relacionadas con las emociones. También podemos apuntarle todas las emociones, que el niño imite todas las emociones con sus caras. Eso también es importante, esa es la parte 4. Tenemos acá la parte de todas las, de donde el niño hace sus emociones, ¿no? Esa es la parte de las praxias faciales, eso es básico. Luego van a venir la parte 5, que son los sonidos del cuerpo, que es aplaudir, toser, estornudar, bostezar, como les decía ahí, lo que es la discriminación auditiva, ¿no? Ustedes pueden también inclusive no solamente trabajar en su cuaderno, sino también pueden colocar audios para que el niño pueda identificar, también está considerado aquí dentro de lo que es la discriminación auditiva, por eso es importante los sonidos del cuerpo. Llorar, el hipo, la risa, el canto, ¿no? Y aquí lo que vimos también es la parte de los ejercicios de respiración, que es muy importante, no solamente para poder trabajar lo que es lenguaje, sino sobre todo para poder nosotros tener los músculos relajados, no solamente del cuerpo, sino básicamente del rostro, ya que cuando los músculos del rostro están tensos, eso tampoco nos permite a nosotros poder pronunciar adecuadamente el fonema. Entonces, los niños suelen siempre que tienen problemas, tienen dislalias, siempre tienen el rostro tenso, siempre. Ustedes van a encontrar en sus niños con rostros tensos y eso hace que los niños tengan dislalias. Por eso es importante trabajar mucho los ejercicios de respiración. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a ver entonces son las praxias labiales.
Ya eso no estaba ya en la clase anterior, pues nos habíamos quedado en la respiración, que era muy importante conocerlo y trabajarlo con los chicos. Y ahora la parte 7 vendrían a ser las praxias labiales, ¿ya? Entonces aquí el niño va a tener que colocarse, ¿no? El dibujo imitando la sonrisa de lado a lado. Esa es una. Otra es esconder los labios. Entonces el niño va a estar ahí y va a imitar la imagen. Y tú le vas a indicar, a ver, esconde los labios. Y el niño va a esconder los labios como la imagen. Puede ser como la imagen o en todo caso ustedes también pueden hacerlo con el rostro para que el niño lo haga observando a dos, a ustedes y a la imagen. Otro es que haga la imitación de como si estuviera gritando, porque la idea es de que el niño abra toda su boquita. Esa es la idea, que abra todita su boca para que pueda... ah, eso lo que nos permite es que el músculo de nuestro rostro, aparte de estar pues relajado, trabaje, porque lo que el niño, cuando el niño tiene dislalias, la parte de los músculos de la mejilla y la boca es lo que está tenso. Por eso es importante estos ejercicios, son básicos que ustedes tienen que realizar con los chicos. Otro tipo de praxia labial es el succionar, o sea, imitar como si estuviera succionando, ¿no? Eso a veces me ha pasado a mí, que los niños tienen un poco de dificultad de poder realizarlo, ¿no? Entonces ahí de repente ustedes pueden ayudarle con los dedos a que el niño junte los labios, ¿no? Si tienen dificultades, ustedes tienen que ayudarlo hasta que lo logren, ¿no? O con las manos de ustedes juntan su boquita para que salga como si estuviera succionando. Otro de los ejercicios es pedirle que muerda los labios de arriba abajo y luego el de abajo. Así que observen la imagen, morder el labio de arriba y después se muerde el labio de abajo. Ustedes le van a tener que decir al niño que haga así. Luego le pedimos que infle las mejillas. Este sí es muy sencillo para ellos, solo que cuando hay disfemia, por ejemplo, no logran inflar. Entonces ustedes tienen que procurar eh, que respire y al momento de que va a soplar, infle las mejillas. Ahí trabajan la respiración también. Entonces, si ustedes ven que el niño no lo puede hacer, le piden que respire y retenga todo el aire en la mejilla. Y ahí van a poder recién inflar las mejillas. ¿Sí? Otro de los ejercicios es decirle que nos abra la boca y luego lo cierre. Y junto los labios mandando besitos. O sea, primero abre la boca, lo cierra y recién ahí junta los labios y manda un besito. ¿Ya? Entonces, este de aquí es básico que primero le digamos que lo abra, lo cierra y junta para hacer un besito. Ahí le vamos a pedir ese tipo de sonido. Aquí le vamos a pedir que imite el sonido de una moto, que haga como brrr, porque lo que yo quiero es que la mejilla vibre. Entonces, como no le puedo decir vibra tu mejilla, porque de repente son niños pequeños y no nos entiendan, entonces lo que nosotros tenemos que decirlos es que imite el sonido de una moto para que en el momento de vibrar la mejilla, con el sonido, brrr, entonces la mejilla va a empezar a vibrar, ¿no? Que es lo que queremos que vibre toda la parte que está alrededor de su labio. Ese es el objetivo. Por eso tenemos que decirle al estudiante que mueva, que haga como un sonido de la moto. Los niños que tienen problemas con la R probablemente no lo logren, pero más que la R, lo que queremos es que se mueva. Entonces, que procuren intentarlo, aunque sea, ¿no? Si no le sale la R, que salga la B con la M, para que se pueda mover toda la parte del la, que ese es el objetivo. Eso es lo que queremos, que vibre esa parte del la, para que se distense el músculo. Luego ustedes van a coger con sus dedos, ustedes, no ustedes, para que pueda abrir los labios. Le vamos a ayudar, por eso lo vamos a extender el labio y como a veces los niños no lo logran hacer. Entonces ustedes le cogen así con el dedo y lo estiran de tal forma que lo pueda hacer. Luego va a colocar el labio normal como relajándolo, ¿no? Pero primero ustedes le ayudan a estirar
y ya luego el niño lo regresa, ¿sí? Eso también nos ayuda bastante a distender el moco. Por eso son las praxias labiales. Todos estamos trabajando en lo que está cerca de los labios. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta acerca de las praxias, de cómo ustedes van a poder trabajar con los chicos, de las de los actividades? Ah, ya. Acá también es básico, ¿verdad? Antes de iniciar las praxias labiales, ¿verdad? Me voy a agregar aquí. Ustedes tienen que primero hacer ¿se acuerdan que les dije que tienen que pedir su crema, una crema del rostro que use el niño? Si el niño tiene una marca específica o la mamá, el dermatólogo le ha recomendado de repente alguna crema en particular, ustedes usen la crema que le recomienda el dermatólogo. Siempre hagan esa pregunta antes de poder trabajar la crema, ¿sí? Eso también es importante. Normalmente, si el niño no es alérgico a nada y ustedes le han preguntado a las mamitas y ellas te dicen que no, pues que no es alérgico a nada, entonces ustedes pueden usar una crema Nivea que viene en unos potecitos de color azul, que son pequeñas, es una crema pequeña. Pueden trabajar con eso, ¿por qué? Porque primero le van a echar ustedes 4 puntitos en cruz en el rostro, en la frente, en el mentón y en la mejilla. Y con eso ustedes van a empezar a jalar, así como cuando nosotros nos echamos la crema en el rostro, lo jalan de la nariz hacia los oídos. Esa es la parte de la mejilla. Y lo que está la crema en la frente, lo jalan desde la parte de las cejas hacia el cabello. Entonces jalan de esa manera, haciendo masajes. La otra semana les voy a dar un video, ¿ya? De cómo van a hacer los masajes en el rostro antes de iniciar las praxias labiales, ¿sí? Para todo tipo de praxias, primero ustedes van a masajear con una crema, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Sí es importante resaltar eso de las cremas, porque a veces los niños son alérgicos y si nosotros no tenemos conocimiento de eso, podemos enrojecer el rostro y bueno, podríamos tener problemas, ¿no? Entonces, para evitar eso, ustedes primero consultan con la mamita que necesitan hacer unos masajes con cremas en el rostro de su niño o niña y que quisieran saber si él usa un tipo de crema especial, ¿no? Si ellos usan un tipo de crema especial, pues que la mamá traiga esa crema especial y ustedes trabajan con esa crema. Y si el niño no lo necesita, entonces ustedes trabajan pues con que es normalmente la que se usa, es la Nivea. Pero es mejor consultar para evitar dificultades, ¿sí? Entonces, antes de iniciar todo tipo de praxias labiales, ustedes tienen que primero masajear, como les repito, de cuando es la mejilla, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en este rostro. Vamos a agrandar, ¿ya? Acá. Entonces, ustedes echan la crema aquí, a la frente, en la mejilla, perdón, en el mentón y en la mejilla. Hacen una crucecita con poquita crema. Bueno, ya nos echamos. Entonces, cuando está acá, la crema, ustedes jalan de la nariz hacia la oreja, así. Van masajeando, así. Así es el masaje para este lado. Y de acá van masajeando igual, así. Lo pueden hacer a la vez, también, derecha e izquierda. O si no, trabajan lado por lado. Yo suelo trabajar ambos, pero dependiendo cómo ustedes se sientan mejor. Cuando llega al mentón también, de la boca hacia el mentón, jalan la crema, así. Siempre se jala de adentro para afuera. Cuando está en la frente, aquí, de las cejas, ustedes van a jalar hacia el cabello así, para arriba, así. Todo se jala hacia afuera. Nada es para adentro, todo es hacia afuera. Entonces, cuando ustedes jalen la cremita así, y eso les va a relajar a los chicos y también les va a permitir a ustedes que ellos puedan trabajar sus, este, sus praxias con mayor facilidad, ¿no? Porque como está tenso, la idea es que ustedes pues puedan de, destensarlo, ¿no? Y les permita pues poder trabajar, ¿sí? Muy bien, entonces por favor no se olviden avanzar sus praxias porque ya nos quedan 2 semanas para presentar el cuaderno, me van a mandar un fotito de sus evidencias para poder ser evaluadas, ¿no? Y avanzar, ¿sí? ¿Alguna pregunta o consulta acerca del cuaderno de estimulación para poder apoyarlas?
¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Muy bien. Sí, maestra, todo claro, gracias. Ok. Entonces, nos vemos el próximo sábado. No se olviden, por favor, avanzar su cuaderno de estimulación para poder evaluarlo. Ya les quedan 2 semanitas. Avancen, por favor, no se atareen. Ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Buenos días.